Jóvenes de grado 11, muy buenos días. Deseando que se encuentren muy bien, que estén muy fortalecidos en esta nueva semana que comenzamos. Vamos a trabajar esta segunda guía en la asignatura de física del tercer periodo. Con esta guía empezamos un componente en física muy importante que es la parte de termodinámica. Todos los temas que vimos anteriormente correspondían a uno de los componentes más grandes y más importantes también de la física, como es la mecánica clásica. Pero acá empezamos la parte de termodinámica, que es el estudio del calor como tal. Entonces, la parte de motivacional. Entonces, me dice Aristóteles en su trabajo sobre meteorología, expuso la teoría sobre las cualidades de lo caliente y lo frío, que junto a lo húmedo y lo seco formaron los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, que representa lo que es caliente y seco; el agua, que representa lo que es frío y húmedo; el aire, que representa lo que es caliente y húmedo; y la tierra, que es fría y seca. El hombre inició su larga epopeya a través de los siglos en el dominio de la naturaleza, con la domesticación del fuego, que le permitió disponer de alimento cuando lo deseara y protegerse de las inclemencias del clima. En este primer contacto con el fuego, el hombre profundiza la actitud sensorial y diferencia simplemente el frío del calor. Entonces, en la parte motivacional simplemente vamos a determinar qué es el frío y qué es el calor. No me busquen en un diccionario, ni me busquen en internet qué significa frío, ni qué significa calor, sino para cada uno de ustedes. Cada cual va a responder una definición de qué es el frío y qué es el calor como tal. Bueno, en esta guía vamos a aplicar el plan lector. Recordemos que en las guías, en cada guía, pues que trabajemos en las diferentes asignaturas, vamos a tratar de enfocarlas con uno de los proyectos transversales que trabajamos en el colegio. Aquí vamos a trabajar el plan lector. ¿Por qué motivo? Porque es una guía de comprensión lectora. O sea, aquí no tenemos fórmulas como tal, aquí no tenemos ecuaciones para resolver. Aquí simplemente lo que vamos a tener que hacer es leer y comprender esta lectura que estamos realizando. Entonces, esto es una lectura científica. Entonces, porque me habla de un poco de la parte científica e histórica que desarrollaron algunos sabios para desarrollar este importante tema en física, que es la termodinámica. Bueno, para medir la temperatura, lo primero que se determinó, lo primero que se utilizó fue el termoscopio de Galileo. Vamos a leer acá esta idea que tuvo Galileo. ¿Qué fue lo que él hizo para poder idear o inventar este aparatico que se llamó termoscopio? Que es un poco diferente al que estamos utilizando actualmente, que se llama el termómetro, que igual existe desde hace mucho tiempo, simplemente que existe ahorita, pues debido a la situación de emergencia que estamos viviendo, pues sabemos los cuidados básicos de la toma de temperatura. Entonces vemos los diferentes tipos de temperatura, los diferentes tipos de termómetros, que existen y cómo podemos utilizarlos. Acá me hablan de qué es el termoscopio como tal y acá de qué es el termómetro como tal. Vamos a hacer una lectura que me va a permitir diferenciar qué es o cuál es la diferencia de cada uno de estos dos aparaticos. Bueno, aquí me hablan del desarrollo histórico de la termodinámica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los diferentes hombres en la historia, los diferentes científicos, para poder desarrollar esto que se llamó termodinámica? Entonces, ya leyendo la lectura, ya leyendo la orientación que nos dan acá, valga la redundancia, vamos a mirar en la parte de competencia qué es lo que me están preguntando. Dice, consulta la diferencia entre termoscopio y termómetro. Entonces, leyendo la parte inicial, en donde tenemos la orientación de el termoscopio de Galileo y el termómetro, vamos a encontrar cuál es la diferencia entre estos dos aparatos.
En la formulación de las principales leyes de termodinámica se conjugan dos aspectos, el teórico-científico y el técnico-práctico. Selecciona en la lectura Desarrollo histórico de la termodinámica un episodio que tenga que ver con una u otra tendencia. ¿Qué significa esto? Entonces, siempre que se va a descubrir algo es porque pasó de algo práctico a algo científico. Algo práctico, algo que se hizo mediante un experimento, mediante un ensayo y error. Entonces hicimos un experimento para mirar qué pasaba, qué funcionaba. Y ya a partir de esos resultados, entonces empezamos a estudiar y empezamos a sacar conclusiones y eso se convirtió en una ley científica. Entonces acá me dan una reseña muy corta de cómo surgió la termodinámica. Entonces vamos a mirar, bueno, qué fue lo que pasó cuando hubo una tendencia teórico-práctica, o sea, cuándo pasó a un experimento y cuándo pasó a una parte científica. Entonces, ¿qué sucedió a partir de práctica y qué sucedió a partir de algo ya relacionado con una ley científica? Acá me dan varios ejemplos, entonces vamos a mirar eso. Por ejemplo, leo acá, en 1679 un asociado de Boyle, Dennis Papin, basándose en estos conceptos, construyó un digestor de vapor, que era un recipiente cerrado con una tapa de cierre hermético en el que el vapor confinado alcanzaba una alta presión, aumentando el punto de ebullición y acortando el tiempo de cocción de los alimentos. ¿Esto qué es? Esto es el invento, prácticamente de aquí se salió la olla a presión o la olla express que conocemos y que tenemos de pronto en nuestras casas para cocinar los alimentos, ¿cierto? Entonces, esto fue una tendencia teórico-práctica, porque él utilizó una teoría para desarrollar o para poner en práctica un conocimiento, ¿sí? Bueno, me dicen acá, consulta la diferencia entre termoscopio y termómetro. Bueno, ya habíamos visto eso. En cualquier reseña histórica que se haga sobre un aspecto de la física, el nombre del científico italiano Galileo Galilei está presente. Cita otros aportes de este sabio al desarrollo de la física. Entonces vamos a mirar qué aspectos o vamos a analizar qué otros aspectos o qué otros aportes hizo Galileo a la ciencia. Es uno de los científicos más importantes que podemos tener en la ciencia y hizo muchísimos aportes. Vamos a mirar qué otros aportes fuera de este aporte a la termodinámica hizo Galileo Galilei. Bueno, en la parte de resultados o la parte práctica de evidencias, dice, sobre la naturaleza del calor han existido varias hipótesis que no se plantean en la lectura precedente. A continuación se da una serie de hechos físicos que ilustran un poco más la naturaleza del calor. Terminando el análisis de los hechos, estás en condiciones de proponer a la ciencia una hipótesis sobre la naturaleza del calor. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Que vamos a idear, cada cual va a idear su propia hipótesis sobre por qué surge el calor o qué significa el calor. Dice, cuando se golpea un hierro con un martillo, observamos que tanto el hierro como el martillo se calientan. Por ejemplo, un hierro, ¿qué es? Simplemente cuando colocamos una puntilla, por ejemplo. La puntilla por lo general está hecha de hierro. Entonces, si ustedes colocan una puntilla, al golpear el martillo con la puntilla, nos vamos a dar cuenta que tanto la cabeza de la puntilla como el martillo van a adquirir cierta temperatura, van a aumentar su temperatura. Vamos a pensar por qué se da eso. Cuando tenemos frío nos frotamos las manos. ¿Por qué hacemos eso de frotarnos las manos cuando tenemos frío? ¿A qué se deberá eso? ¿Qué tiene que ver eso con el frío? Al frotarnos las manos, ¿mejoramos el frío? ¿Empeoramos el frío? ¿O ya vamos a aumentar nuestra temperatura? Entonces, primero, explica por qué se dan cada uno de los hechos explicados anteriormente, es decir, formula tu propia hipótesis sobre la naturaleza del calor. Ya les había dicho que esto es básicamente lo que tenemos que hacer. Y segundo, realiza un mapa conceptual donde muestre los aspectos más relevantes e importantes de la lectura de desarrollo histórico de la termodinámica. Entonces vamos a pasar aquí a la parte de desarrollo histórico de la termodinámica y con esta lectura vamos a hacer un mapa conceptual. Ya ustedes saben cómo se desarrollan los mapas conceptuales, hemos hecho algunos en
lengua castellana también sé que han aprendido a hacer con todas las técnicas en lo que es un mapa conceptual. Entonces, pues, este es el desarrollo de la guía. Como se dan cuenta, es una guía bastante sencilla, no tenemos aquí nada de complicado. Entonces, espero pues recibirla en el tiempo previsto y pues cualquier cosa estaré a la orden para que puedan entenderla mejor o cualquier duda que tengan al respecto. Bueno, jóvenes, que estén muy bien, que estudiemos mucho y les deseo un muy buen día.